Buenos días, jóvenes. Este es el tercer o cuarto video de la clase de hoy, sábado 16 de octubre de 2021, de Introducción al Estudio del Derecho. Vamos a continuar con nuestro tema. Nos queda un poquito menos de media hora de la clase. Vamos a ver, les recomiendo mucho en plataforma. Vean los dos videos que subí del derecho. Uno que habla del mundo del ser y del deber ser, y el otro sobre la cuestión del derecho. Vean, la cuestión del ser nos va a referir sobre, por ejemplo, las leyes naturales. Esas ahí el hombre no tiene, no ha metido la mano para esas circunstancias, por ejemplo, la lluvia, la ley de Newton, todas las cosas que iban a caer al centro de la Tierra por su propio peso. Y nos van a hablar también sobre las normas jurídicas, que es el deber ser. El hombre crea normas, o sea, reglas de conducta, lógicamente basadas en ideas de justicia y también en el denominado derecho natural. El derecho natural es un conjunto de principios que posee el hombre por su misma naturaleza humana, y la autoridad está obligado a observar y a respetar. Actualmente podemos decir que los derechos humanos precisamente vienen del derecho natural, y todas las normas también deben estar apoyadas en el derecho natural. Bueno, vamos a ver en la cuestión esta de la pirámide que les quiero enseñar.
Vamos a continuar, esta se está cargando todavía, pero bueno. Veíamos los ejemplos de derecho objetivo, derecho subjetivo, la clasificación de los derechos subjetivos. ¿Ok? Aquí es importante también mencionarles, ya vieron que la cultura romana fue pues, la más destacada hasta hoy respecto a la cuestión del derecho. Incluso Roma, pues ya vieron que el imperio dominó y sojuzgó muchos territorios, en donde incluso no solo sus costumbres, también su derecho. Bueno, también es importante resaltar cuando hablamos de la realización del derecho, lo que les decía, cómo se crea el derecho, les había yo mencionado la cuestión de lo que son las fuentes del derecho, que son de tres tipos. Son las históricas, las formales y las reales. Para que una norma pueda ser eficaz, el término eficaz, para que se realice, han de crearse además los medios e instituciones que propicien la realización de la disposición y de los derechos y deberes que tales situaciones resulten. Para la eficacia de una norma no puede exigirse solo en el plano normativo, o sea, la coerción, obligarla a que se cumpla. También ha de ser social, material, para que haya correspondencia entre la norma y el derecho o situación para que refleje la situación existente o que bien se desee crear, manifestándose así la funcionalidad del derecho. Como resultado de lo anterior, será posible entonces que la norma obtenga el consenso activo de sus destinatarios, que sea acatada y respetada conscientemente sin requerir la presión del aparato coercitivo del Estado. Eso es la eficacia. Una norma, saben que está ahí, se va a cumplir, no vamos a que nos obliguen, o sea, a las autoridades a que cumplamos con lo que dice. Es como el caso de, creo que la señorita mencionó el caso de la ley de tránsito como ejemplo de derecho objetivo. La ley de tránsito, pues sabes que pasar un alto está prohibido. Incluso puedes provocar accidentes. Pero si tú lo haces y te pescan, pues lógicamente vas a ser acreedor a una multa. Pero se supone que la eficacia de la norma está de que se respete. Ustedes ven un alto y todos paran cuando está la luz en rojo, porque podemos decir que es una norma eficaz porque se está cumpliendo. No al 100, porque si hay personas que se pasan los altos, ven que no venga ningún vehículo y se pasa el alto. Pero si todos estuvieran pasando el alto, pues lógicamente, coercitivamente, sí va a estar poniendo multas a todo mundo para obligarlos a que respeten lo que dice de tránsito, entre otras cosas. Otro ejemplo que podríamos decir, bueno, en el Código Penal están tipificadas las conductas que se consideran como delitos. Por ejemplo, el robar. Si tú robas, estás cometiendo un delito. Tú sabes que no lo debes de hacer. Está en la norma previsto que si en caso de lo haces, bueno, te vas a hacer acreedor a tantos meses o años de prisión. Pues la eficacia de la norma también no solo obliga a que de manera coercitiva el Estado te obligue a que la cumplas, sino que se debe de acatar y se debe respetar por parte del gobernado sin necesidad de estar cayendo en la coercibilidad, o sea, en la fuerza coactiva para que se pueda. De eso estamos hablando, de la eficacia de las normas jurídicas. Bueno,
¿Cuáles son las características del derecho? El derecho presenta las siguientes características. Es normativo, pues lógicamente está constituido por conjunto de normas. ¿Qué es una norma, jóvenes? Es una regla de conducta. Eso es una norma. Conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los hombres para que convivan en paz. Y cuando hablamos conjunto de normas jurídicas, estamos hablando de derecho. Nos habla normativo. Es bilateral. ¿Por qué es bilateral? Porque frente a mí va a haber siempre una persona que me va a exigir el cumplimiento de una norma. Yo, como les mencioné hace un momento, que existe lo que es el derechos correlativos de obligaciones. Yo tengo mi derecho, pero frente de mí está el que me va a exigir el cumplimiento. Mi derecho llega hasta donde empieza el tuyo, ¿no? Tenemos también coercible. Ya vimos lo que significa la palabra coercible. La coercibilidad, que es el uso de la fuerza por parte de las autoridades para lograr que se cumpla lo que dice la norma. Tenemos también lo que es la generalidad. Las normas se hacen de manera general para su cumplimiento por parte de todos. Las normas jurídicas son también externas. Al derecho le interesa únicamente la cuestión de las conductas externas. Si ustedes ven, les mencionaba, por ejemplo, el Código Penal. El que roba, que si te arrepentiste y todo, bueno, eso tú cometiste una conducta que está prevista en una norma como delito y por lo tanto si lo cometes te vas a hacer acreedor a una sanción. Son conductas externas. No pasa lo mismo, por ejemplo, con una norma moral o una norma religiosa, que tu conducta está repetido según tu interior. Y si tú quieres ayudar a alguien, bueno, no es tu obligación, pero si tú sientes la obligación moral o lo quieres hacer voluntariamente, bueno, eso. Y si no lo haces, ¿qué puede pasar? Pues va a haber una sanción que es un cargo de conciencia. O sea, no quise, o sea, lo mismo pasa con la cuestión religiosa, la norma religiosa. Que tienes una creencia, hay unas normas religiosas según tu creencia, que las tienes que cumplir, y si no las cumples, pues puede ser que por ahí puedes quedar. Ese sería el castigo. Pero las normas jurídicas es la fuerza para lograr cumplir. Y en el caso de los delitos, pues ya saben, una de las sanciones es la cárcel. Que si un homicida se arrepintió, bueno, moralmente, religiosamente, pero tiene que pagar por lo que hizo desde el punto de vista jurídico, porque al derecho le interesa la conducta externa, no interna, externa. Ustedes se dan cuenta en el Código Penal, los delitos son conductas antijurídicas, o sea, que están prohibidas. Si tú las realizas, ahí mismo viene la sanción. Bueno, el derecho es un sistema de normas, ya que ellas no están inconexas caprichosamente y justapuestas de manera arbitraria o caótica. Antes bien, las normas jurídicas vigentes, las que están vigentes, o sea, las que se pueden aplicar, esto ahora que toco el término vigente, como es muy importante mencionarles, que el término vigente quiere decir que la norma tiene aplicabilidad en tiempo. Entonces, si yo digo que la Constitución vigente es la que se está aplicando, una norma vigente es la que tiene aplicación en la actualidad, pero cuando hablamos de derecho positivo, es el conjunto de normas que tienen aplicación en una época o en tiempos determinados. Les iba yo a mencionar lo siguiente, lo que les decía de los libros. Miren, cuando estudié el tercero de prepa, allá en una de las preparatorias de la universidad,
preparatoria 1. En tercero, ya tienes que escoger a qué área te vas a ir según la carrera que vas a estudiar después de que termine la prepa. Como yo elegí Derecho, me fui a Ciencias Sociales. En Ciencias Sociales vi la materia de Derecho Positivo en 2 semestres. Allá son semestres. Y llevé un libro que era Nociones de Derecho Positivo Mexicano, de Gustavo Carvajal Moreno, de Porrúa, un libro como de este tamaño, muy grande, 70 muy grande. Ese libro les recomiendo si ahí en sus estados pueden ir por Rúa, que lo compren, debe estar como en 100, 150, porque les va a servir para toda la carrera, porque es un ABC de lo que es el derecho y las ramas del derecho. Son capítulos pequeños, por ejemplo, el derecho real, el derecho penal, el derecho civil, el derecho mercantil, etcétera. Todo eso, no, si lo ven, no es muy grueso. Se llama el libro Derecho Positivo Mexicano, de Gustavo Carvajal Moreno, de Porrúa. Son libros de Porrúa en pasta suave. Ahora, ¿quieres otra opción? Bueno, yo termino una carrera de ese libro, muy bueno, solo que es un poco más grueso que este. Y para el examen de admisión en la Universidad Autónoma de Yucatán, me dieron mi temario y los libros que tenía yo que estudiar para el examen. Ese libro que estudié, prefirieron que este otro lo comprara, no porque el otro fuera malo, sino que este está más resumido, más ligado. Se llama Nociones de Derecho Positivo Mexicano. Eso se lo pueden ver acá. Nociones de Derecho Positivo Mexicano. Es de editorial Esfinge, donde está la Esfinge. Y el autor es Ricardo Soto Pérez. Ahí está acá. Ricardo Soto Pérez. Y tiene bastante, digo, de lo que están, para ustedes que están empezando, las nociones preliminares, tiene historia del derecho patrio, un breve resumen, desde la época prehispánica hasta la época también virreinal o colonial en México. Tiene también las definiciones de las ramas del derecho. Y tiene también lo que son lo que les decía del mundo del ser y del deber ser, las fuentes del derecho, todo explicado. Yo les recomiendo, este libro es antiguo, es del 85, fíjense, 1985. Este libro después lo conseguí un poco más actualizado, es el mismo, de Soto Pérez, de verde y blanco pasó a azul con negro, pero ahorita ya debe de haber cambiado lo que le llamamos la pasta. Les recomiendo estos 2 libros, jóvenes, para que se apoyen mucho en esta materia. Y les va a servir para cuando pasen a segundo, tercero, ahí pueden consultar. Y no son caros, vean, no son delgados, trae un super extracto como elemental. Ya en clase, pues ustedes ya van a aprender mucho más, pero lo básico está en estos libros. Ricardo Soto Pérez, de editorial Esfinge, y el otro de Gustavo Carvajal Moreno, Derecho Positivo Mexicano. Y ahí pueden ustedes leer con la clase que estamos teniendo, más la síntesis que ya les mostré. Aquí en Tapachula no hay librería, se podría conseguir PDF. Pueden entrar, vean en Porrúa, ¿cómo se llama? Y editorial Esfinge, si los tienen. Si se los pueden incluso mandar por correo, compra en línea. No puede ser que haya también
Pero es muy interesante, joven, se lo recomiendo. A mí, fíjense cómo ustedes dirán, ¿cómo es que el maestro tiene sus libros de hace más de 30 años? Porque son muy buenos esos libros. Sobre todo para ustedes que están empezando la carrera. También les pido, por favor, que vean los videos que subí. Los videos que están en plataforma están destinados a ustedes para, como están empezando, puedan entender. Dice, por eso es obvio, pero no hay dónde aquí. Bueno, no hay, pero hay la manera de comprarlos, ¿no? Alguna amistad que esté, digo, en otra ciudad, en el caso de Chiapas, lo pueden comprar y se lo envían por correo y adelante. Acuérdense, jóvenes, que van a ser abogados y siempre hay que estar resolviendo asuntos. Está la librería La Ceiba. Pueden preguntar, a veces a través de la librería, si no lo tienen, la librería lo pide y llega a la librería. Digo, ya ven que hay unas librerías que manejan varias editoriales. Esta es muy importante. La Porúa no es caro porque no es de pasta dura. Y este otro de Esquinque, editorial Esquinque, también. Es más, con que ustedes se sepan bien lo que dice ese libro, van a tener ya una noción clara de lo que es el derecho. Ya solo pues es ir alimentando más y más ese concepto para que puedan ir ustedes profundizando. Bueno, seguimos entonces. La norma, justicia. Ahí está, vean ustedes, creo que ya pueden estar viendo la síntesis, ¿verdad? Sí, profe. Vean, ahí está lo del capítulo de las fuentes del derecho, de dónde viene el derecho, cómo nace una norma. Bueno, hay tres fuentes, vean ustedes acá, tienen las fuentes históricas, las fuentes reales o materiales y las fuentes formales. La palabra fuente deriva del latín fons y en sentido figurado se emplea para significar el principio, fundamento u origen de las cosas materiales o intramateriales. O como dice el jurista Villoro Toranzo, sugiere que hay que investigar los orígenes del derecho. Esto que dice el señor, pues es doctrina, son sus opiniones. Cuando escuchen ustedes la palabra doctrina, es una fuente formal del derecho que se refiere a las opiniones que dan los juristas sobre determinado tema relacionado con el derecho. Así sería una definición de la palabra doctrina, que está aquí abajito, como pueden ustedes ver. Después tenemos cuáles son los tres tipos de fuentes. Tenemos las fuentes históricas, son el conjunto de documentos o textos antiguos, entre libros, textos o papiros que encierran el contenido de una ley. Por ejemplo, el Código de Hammurabi. Acuérdense también que estaba la ley del talión, que era la ley del talis, el ojo por ojo, diente por diente. Bueno, después tenemos las fuentes reales o materiales, que es el conjunto de factores históricos, políticos, sociales, económicos, culturales, éticos o religiosos que influyen en la creación de la norma jurídica. Un ejemplo, el Internet. Ustedes tienen la bendición de tener el Internet. En mi época yo vengo de la máquina de escribir, vengo del teléfono que había que discar, que tenía un disquete y había que estar metiendo el dedo en el teléfono para marcar el número para que pudiera entrar la llamada. Ahorita estamos en la época digital. Bueno, el Internet nace, pero ven ustedes que trae también consecuencias, que hay delitos informáticos, se cometen fraudes a través de Internet. Bueno, ¿qué pasó con esto? Había que regularlo jurídicamente, porque no había regulación. Nace el Internet, pero no hay normas que lo regulen. Entonces, el nacimiento del Internet, estaríamos hablando de una fuente real o material, porque eso dio motivo a que se tuvieran que hacer normas que regularan el uso del Internet.
Vean el caso que está pasando del aborto, de la despenalización y todo. Bueno, el aborto desde hace tiempo ha existido. Que lo prohibieron, bueno, estaba prohibido el aborto en cuestión de las normas, que había una sanción y todo. Ahora que lo están despenalizando, y, bueno, yo ahí no quiero emitir ninguna opinión porque pues la vida es la vida. Esto es. Y después tenemos aquí los ejemplos que nos dan de las fuentes materiales que dice, por ejemplo, a partir de un escándalo político, se crea la ley que regula el lobby, o a partir de un terremoto se crea la ley que otorga beneficios a las zonas afectadas. O sea, tuvo que haber un escándalo político, tuvo que haber un terremoto para que entonces se tuvieran que hacer normas para regular esas situaciones. Esas son las fuentes reales o materiales. Y después tenemos, por último, que es lo que sigue prácticamente con la síntesis, las fuentes formales, que es el conjunto de actos o hechos que realiza el Estado, la sociedad, el individuo, para la creación de una ley. Por ejemplo, el poder legislativo. Acuérdense que hay tres poderes: el ejecutivo a cargo del presidente, el legislativo a cargo del Congreso de la Unión, son dos cámaras a nivel federal, senadores y diputados, y el tercer poder, el judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí hay también, eso vamos a ver la próxima clase, los poderes también en el Estado. Tenemos el poder ejecutivo, el gobernador, el poder legislativo, nada más tenemos una Cámara de Diputados, y el poder judicial, el Tribunal Superior de Justicia. Eso en los estados, en los estados. ¿Y cuáles son esas fuentes formales que nos señala el derecho? Tenemos primero la costumbre, la doctrina, que ya saben que son las opiniones de los juristas, la jurisprudencia, cuando son resoluciones que se dictan en 5 veces en el mismo sentido, 5 sentencias que se dictan sobre 5 asuntos en el mismo sentido, sin ningún en contrario, crea el antecedente de la jurisprudencia para que los casos a futuro que sean semejantes, pues se aplique ese criterio de la jurisprudencia que ya se resolvió por 5 resoluciones en el mismo sentido y sin ninguna incorporable. Tenemos los principios generales del derecho, y es vasto, o sea, los principios generales del derecho, por ejemplo, en caso de que haya duda, hay que absolver a un reo, y esto se llama indubio pro reo. En caso de duda, absuelvas al reo. Únicamente se puede condenar a una persona en materia penal si se tiene la certeza que cometió el delito. Si hay duda por parte del juez, tiene que absolver. Ese es un principio de la ley. Otro principio, podemos decir que el que es primero en tiempo es primero en derecho. Ese es otro principio también. Hay un montón de principios que los invito a que lo lean en su síntesis. Tenemos los tratados internacionales que México celebra como Estado mexicano, no con todos los países lo ha celebrado. Y después tenemos la legislación o la ley. La ley sigue un procedimiento en el poder legislativo para que pueda salir, como quien dice, a la luz pública y inicie vigencia y sea obligatorio y ya se pueda aplicar. Todo eso, jóvenes, que les estoy mencionando, está en su síntesis que están ustedes viendo aquí. Son 26 páginas y lo demás que sigue la explicación de todas estas fuentes formales. Y eso lo busco en internet. Una vez que lo encuentro, voy armando la síntesis porque sé que esta guía les va a ser de mucha ayuda, sobre todo para contestar sus actividades, su cuestionario. Su cuestionario de esta semana ya está en plataforma también, ya abrió desde las 7 de la mañana y cierra, si mal no recuerdo, jueves o viernes de la otra semana porque todavía no hay examen. No sé si tengan alguna duda, jóvenes. ¿Alguna duda? Perla, Alan, Carolina, Ingrid, Jesús, Leandro, Morales, Natalia, Perla, Jenny, Juliana y Yulma. ¿Alguna pregunta?
No, profe, ninguna. Está todo clarito, tienen en plataforma todo el material, que casi todo mi internet muy malo y escucho todo importado. Tienen que ver, digo, bueno, y si tienes este problema, al rato puedes ver los videos cuando ya tienes plataforma y tienes todo el material. Sí les recomiendo nuevamente, como maestro, como futuros colegas que van a ser de un servidor, que consigan esos dos libros, el de Soto Pérez y, esa es la que no, Soto Pérez y Carvajal Moreno. Son dos autores, yo no me acuerdo de Carvajal Moreno con otro, el de Porrúa. Y miren, me lo van a recordar cuando lean los libros. Es un ABC para los que están iniciando la carrera de Derecho. Perfecto, jóvenes. Entonces, bueno, los que puedan comprarlo, no es propiamente una obligación, si no hay el recurso, pero si pueden, es recomendable, muy recomendable. Los jóvenes, les agradezco mucho su atención, su participación a los 4 campus el día de hoy, sábado. Ya tienen todo para que hagan su tarea, tienen ya todo para estudiar, y por favor, sí les pido que pongan de su parte y lean, y que sigan leyendo. Nunca se deja o se termina de aprender. Cada día hay algo nuevo. Es mentira que alguien lo sepa. Bueno, el único que lo sabe todo es el diadema, pero entre los humanos, no. Por eso hay que estarnos actualizando, actualizando. Gracias, jóvenes, que tengan un excelente fin de semana y Dios mediante nos estamos viendo el próximo sábado a la misma hora. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Bueno, Luego, profe. luego, jóvenes, cuídense mucho, jóvenes. Adiós, profe. Buen día. Claro que sí, mucho gusto. La próxima clase